Día 14, cualidad 14. Vamos con el discernimiento. Esto es entender las razones profundas de lo que está sucediendo. Esta cualidad viene aunada con otras como la atención y el cuidado, pues el discernimiento es desarrollar el carácter para reconocer las causas más profundas de lo que está pasando. Requiere empatía, madurez y conexión con el entorno, donde por supuesto están todas las personas que me rodean. Jesús dio varias parábolas llenas de simbolismos hablando sobre los tiempos finales en Mateo 24 y 25. Mencionó que el discernimiento es necesario para comprender los tiempos que están sucediendo. Mira, mencionó que la higuera, así como anuncia su reverdecimiento al verano, los sucesos mostrarán la temporada que el Mesías pueda venir. También contó otra parábola, donde había 10 vírgenes cuya labor era llevar lámparas con aceite que ardía para poder guiar a un novio hasta con su novia en la hora en la que él llegara. Sin embargo, en la antigüedad, todas las bodas se hacían en 3 etapas. La primera era un compromiso, un acuerdo formal hecho por los padres solamente. La segunda era el desposorio, era una ceremonia donde se hacía un compromiso del novio a la novia. Y la tercera etapa era el matrimonio, aproximadamente un año después. Y es justamente cuando el novio llegaba en el momento inesperado por su novia y ella debía estar bien lista y preparada. Y es justamente durante esta etapa donde se desenvuelve esta parábola exactamente. Es cierto que no se conocía ni la fecha ni la hora con exactitud en la que el novio llegaría por ella, pero sí se lograba identificar la temporada donde el novio podía ya estar por llegar. Como te dije, el trabajo de las vírgenes era guiar al novio, a la novia, incluso si éste se presentaba de noche. Para eso eran las lámparas con aceite ardiendo. La parábola cuenta que 5 de ellas llevaron sus lámparas y también llevaron aceite de reserva en caso de que el novio pudiera tardar. Pero las otras 5 solamente llevaron el aceite que sus lámparas contenían y no llevaron aceite de reserva. En efecto, esta parábola trató que el novio tardó un poco más de lo esperado y dice que las 10 vírgenes, mientras que le esperaron, dormitaron un poco. Pero escucharon a lo lejos la voz de aquel amigo del novio que gritaba que ya venía el novio. Se prepararon y se dieron cuenta, 5 de ellas, que sus lámparas se empezaban a apagar. Y estas 5, por supuesto, eran las 5 que no fueron prudentes, sino insensatas. Les faltó juicio, madurez y sobre todo discernimiento. De forma que, sin prever nada, pidieron a sus compañeras que compartieran con ellas del aceite. Pero de compartirles, estas 5 prudentes también perderían de cumplir el propósito por el cual ellas estaban allí esperando al novio, que era llevarlo con la novia. Así que recomendaron a sus compañeras imprudentes que fueran a comprar aceite. Mientras que fueron a comprarlo, llegó el novio y el cortejo se fue con ellas. Ellas alcanzaron al cortejo hasta la boda y en efecto ya no pudieron entrar. Se quedaron fuera de vivir la boda. Las vírgenes con discernimiento fueron sensatas, por supuesto. Aquellas que sabían que era necesario estar preparadas con aceite suficiente para que su lámpara no se apagara. Esto era una parábola y en la interpretación el aceite junto con la lámpara hacen referencia al verso que dice: lámpara es a mis pies tu palabra. Sus mandamientos, por supuesto. Las 10 vírgenes sabían que la temporada ya era, pero la mitad solamente de ellas tuvo el discernimiento para recordar que podría ser más o menos el tiempo de espera. El discernimiento incluye entender a profundidad lo que sucede. Hablando del final de los tiempos, evidentemente no conocemos la exactitud, pero sí hay muchos detalles que nos dicen que la temporada ya está llegando. El discernimiento durante esta época es una cualidad con la que no podemos vacilar. La razón es porque, si bien es cierto, conocemos que el tiempo está llegando y necesitamos discernir para saber cómo prepararnos mejor. En la parábola, lo destacable es el aceite, el conocimiento, ser entendidos, por supuesto, y una vez que eso se tiene en cuenta, tomar nuestra labor para siempre estar llenando nuestra lámpara de aceite
incluso adquirir más y más, por supuesto, en su palabra. Sin embargo, se requiere discernimiento para que esto que estudiamos impacte verdaderamente en nuestras vidas, profundamente y plenamente también. Pues se puede creer que se practica, pero nuestra propia opinión podría estar sesgando por completo la intención. ¿Cuántas veces podríamos ser incongruentes y con nuestras acciones hacer bien y con nuestra mente pensar mal? Decir que amamos a Dios porque estudiamos su palabra, pero no poder perdonar o amar a un familiar. Ir a la iglesia, pero con ira en el interior. Querer servir, pero para alimentar nuestra propia persona y honor y ego. Aquí es donde necesitamos el discernimiento en el momento inmediato, pues no sabemos el día y la hora. Pero donde sí podemos incidir ahora mismo es en esa preparación para ese regreso, en ese perfeccionamiento integrado al que Él nos está llamando, no solo en nuestras acciones como guardar un día para Él o cantar alabanza solamente, sino en todo lo que hacemos, en nuestra mente y sus pensamientos, nuestras acciones y la actitud con la que lo hacemos. Nuestras reacciones, nuestras familias incluso, nuestras relaciones, incluso en nuestros entornos y recursos, como el tiempo y la energía, cómo tratamos a otros que aparentemente pudieran ser inferiores a nosotros, nuestros hábitos de vida como la nutrición o el sedentarismo que nos afecta físicamente. Y es que existe una conexión de la que habló Pablo y el profeta Ezequiel, de ese espíritu que habitaría en ese cuerpo, donde Él pondría su espíritu en nosotros. Caray, qué tan buenos depositarios somos en todas estas áreas y aún en muchas más. En plenitud nuestra vida requiere ser congruente con esa preparación para poder verle. Ese discernimiento de tiempo requiere que desde hoy pongamos atención en todas las áreas de nuestras vidas para ubicar qué requiere perfeccionamiento y corrección. Como dijimos al principio, el discernimiento es reconocer en profundidad lo que sucede. Y desde ya el Señor nos está llamando a la corrección y el perfeccionamiento en todas las áreas para reflejar con mayor fuerza su gloria, cumplir con su propósito. Entonces requerirá del esfuerzo para presentarnos delante de Él y escuchar qué necesitamos cambiar. El entender que Él nos amó tal y como nos amó, tal y como nos encontró, no es para quedarnos exactamente en los mismos vicios o en la misma forma de ser o en el mismo estado. Presentarnos delante de Dios nos permitirá escuchar su voz y entonces reconocer que de nuestra vida Él quiere que nosotros corrijamos y cambiemos y movamos a santidad esa mala inclinación. Sin embargo, aunque haya sido por la oración, la forma en la que Él haya querido hablarte, ¿qué tal si tú y yo no hemos orado? Ahora serán los sucesos los que nos gritan que hay cosas que solucionar. Ahora hay fracturas familiares, quizá crisis, hogares sin paz o padres abandonándolos. Y esto podría evidenciar la necesidad de corrección en nuestras vidas y la necesidad de escuchar su voz. Y de allí que es entender en profundidad lo que sucede. No solamente es la discusión, sino la profundidad de por qué sucede, por ejemplo, esa discusión. Quizá requiere el esfuerzo de orar para intimar con Dios y escuchar su voz. Quizá requiere de pláticas incómodas o ayuda profesional. Y ayuda profesional a lo mejor de personas que amen al Señor. Poner el dedo en las heridas y escuchar con humildad. Quizá perdonar e intimar. Cara, hay tantas cosas que podríamos hacer mientras que llegue ese día. Recuerda una cosa, será en casa y la paz hogareña donde será notable primeramente estos efectos de preparación para su regreso. No seamos como las vírgenes insensatas que hasta el mero momento intentaron reaccionar. Actuemos hoy, porque aunque no sabemos cuándo va a volver, sí sabemos que hoy hay oportunidad para discernir en nuestras vidas lo que hace falta por presentarle a Él y avanzar y progresar como la luz de la aurora hasta que el día es perfecto. Actuemos hoy antes de que sea demasiado tarde. Shalom.